Vivimos en un mundo que necesita con urgencia el retorno o la llegada de intelectuales, científicos y estadistas, líderes que sean capaces de comunicar y dirigir los esfuerzos que hacen falta para enfrentar los desafíos del mundo de hoy, para neutralizar o minimizar las amenazas y para aprovechar las grandes oportunidades que sin duda tenemos. Los retos sociales, el desarrollo de las economías, modernizar el modelo educativo, digerir la tecnología, enfrentar el cambio climático y aliviar las tensiones geopolíticas son algunas de las grandes tareas de las que depende que el siglo XXI termine bien. A estos temas se debe anteponer el problema, el desafío más grande que enfrentamos, la política, el uso del poder y lo que esa dinámica está haciendo con las democracias y las libertades de la especie humana. Para discutir sobre estos temas apremiantes, tengo el privilegio de presentarles al doctor Yamil Maguad, presidente de Ecuador del año 1998 al 2000. Antes fue un honorable diputado al Congreso de su país, fue ministro de Estado y exitoso alcalde de Quito por 2 periodos consecutivos, de 1992 a 1998. Presidente Maguad es doctor en jurisprudencia con una maestría en administración pública de la Escuela Kennedy en Harvard. Como presidente firmó el acuerdo de paz con el Perú, diseñó e implementó lo que se conoce como la dolarización ecuatoriana. Hizo del Ecuador hace 22 años el primer país en el mundo en dolarizar su economía y hoy más del 90% de la población ecuatoriana no quiere oír hablar de otra moneda. Además de impartir clases y dar conferencias en Harvard, el London School of Economics y otras de las mejores universidades del mundo, el presidente Maguad escribió el libro Así dolarizamos el Ecuador, que fue uno de los 10 más vendidos en 2021, con prólogo de Domingo Cavallo y un testimonio de Ricardo Hausmann, entonces asesores internacionales de aquella decisión. En 2021 también con los presidentes Fernando Enrique Cardoso y Eduardo Frei hicieron el lanzamiento virtual de aquella memoria que cambió la historia de Ecuador. Presidente Maguad, bienvenido a Razón de Estado. América Latina sigue con números de desarrollo humano lamentables. ¿Cuáles crees que son las causas principales? Gracias, Dionisio. Es un gusto estar aquí en Razón de Estado. Y yo creo que los problemas de América Latina venían desde antes de la pandemia y desde antes de la guerra de Ucrania. Sin embargo, en el caso de la pandemia, para tener una idea de lo que implicó, a pesar de que solo representamos el 8% de la población mundial, tuvimos el 20% de los contagios y el 30% de las muertes. Salimos de la pandemia, Dionisio, con 50 millones más de pobres. Y el impacto en la educación, tal vez junto al de la salud, sea lo más lamentable. Hay decenas de millones de niños, especialmente los niños más pobres, que dejaron de ir a las escuelas. Muchos de ellos probablemente no regresarán. Afectó especialmente a los trabajos de mujeres, en muchas áreas en que estábamos haciendo grandes esfuerzos en toda la región para recuperarnos. Yo creo que hemos retrocedido. Entonces sí, tenemos números muy malos y lamentablemente lo que nos viene en el futuro cercano es un camino muy arduo. Presidente, como muy bien lo dices, el insuficiente crecimiento económico, la crisis de salud devastaron a nuestra región. ¿Qué amenazas visualizas entonces si no corregimos las causas que provocaron los altos niveles de descontento y frustración que ya venían desde antes de la pandemia, los problemas políticos que se han agravado y qué estamos viendo en nuestros pueblos para que se pueda dar esta dinámica cívica, ciudadana para corregir y avanzar? Sí, los efectos se dan en el campo económico, eso repercute en el campo social y eso a su vez repercute en el campo político, sin lugar a dudas. Los impactos económicos vienen por la pérdida de empleo, vienen en muchos países que necesitaron gastar más de lo que tenían presupuestado para cubrir redes sociales, apoyar programas de vacunación, ayudar con entregas de ayudas directas a la gente más vulnerable. Mucho de eso se pudo financiar con deuda, por lo tanto el
la proporción de deuda como porcentaje del PIB aumenta. Encima de eso tenemos una alza de tasas de interés últimamente en los mercados, con lo cual lo que hay que pagar por esa misma deuda es mayor. Adicionalmente, por la propia pandemia, más ahora por la guerra de Ucrania, se complica el crecimiento de las economías desarrolladas, que han sido nuestros mercados de exportación, y entonces exportamos menos, lo que importamos viene más caro, etc. Todo eso genera una inflación alta en los países, genera descontento social, eso presiona en lo político, el incremento del riesgo político incrementa el riesgo país, y entonces es como un perro que quiere morderse la cola. Lo uno trae lo otro y así vamos en esa cadena. Presidente, este análisis no solo es interesante, sino además es de suma importancia que los ciudadanos de América Latina lo comprendan bien, y tú ya dabas algunas pinceladas. Tenemos graves problemas sociales, sin duda alguna, una economía regional insuficiente y con muchos problemas y defectos, pero especialmente lo que está fallando es la política. ¿No crees que es en realidad la política, y cuando esta falla, la que no solo degenera en más graves problemas económicos por la falta de inversión, de incentivos, y por supuesto también en problemas sociales, pero si no funciona la política, todo lo demás nunca va a funcionar? Yo creo que la política es el resultado de la situación que se vive en cada país. Por supuesto, las élites, y cuando me refiero a las élites no digo solo dirigentes políticos, dirigentes empresariales, sindicales, intelectuales, líderes de pensamiento universitario, etc., tienen que jugar roles mucho más importantes que los que han jugado. En el campo de la política también los números son malos, Dionisio, como tú lo acabas de decir. Por ejemplo, tenemos los números más bajos en los últimos 25 años de apoyo a la democracia como sistema de gobierno. Solamente un 6%, son cifras de Latinbarómetro, solamente un 6% de la población de América Latina considera que vive en una democracia plena. ¿Y por qué es eso? Yo creo que la mejor definición de democracia se la extrae del discurso famoso de Abraham Lincoln en Gettysburg. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Del pueblo significa que el gobierno es electo de manera libre y voluntaria por los ciudadanos. Hay una legitimidad de origen, las elecciones. Luego, por el pueblo significa que el pueblo se dio una constitución, se ha dado unas leyes y hay que gobernar respetando eso. Entonces, hay una legitimidad de ejercicio, además de la legitimidad de origen. Y para el pueblo implica que el ejercicio democrático mejore la calidad de vida y las condiciones de las grandes mayorías de un país. A veces nos enfocamos demasiado en el primero, si hay o no elecciones en un país, y no nos damos cuenta que para la gran mayoría de la población lo más importante es lo tercero. Es decir, que se note que a través del tiempo la situación mejora y lamentablemente los resultados están lejos de lo que la gente espera. Presidente, cuando esta ecuación que describes falla, tiene como una de las consecuencias que se ha perdido la confianza en la democracia e incluso en la libertad. Esto amenaza el futuro, sin duda alguna. ¿Qué toma? ¿Qué hace falta para rescatar la vía democrática en América Latina, la democracia liberal, y sobre todo que los ciudadanos despierten y asuman la responsabilidad que les corresponde? Yo creo que se han dado las condiciones para que gobiernos populistas puedan llegar al poder, especialmente en la primera década de este primer siglo, de este segundo milenio, cuando hay un caldo de cultivo como el que acabamos de describir, a grandes brochazos. Si viene un buen comunicador, que además explica lo que pasa con la lógica de la lucha de clases. Hay pobres porque hay ricos. Si tú no tienes es porque alguien te lo robó o te lo quitó. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ir atrás de esa persona y arrancarle lo que ya te robó. Y si además con el precio que había de las commodities en todos los países de América Latina, muy altos, históricamente altos, entonces se daban todas las condiciones para que ganen en las elecciones y luego sean reelectos y la gente reciba beneficios, porque había dinero, que es lo que siempre ha faltado. Ahora no faltaba en esa época.
Pero después cayeron las commodities, empezaron a perder elecciones, vinieron gobiernos de otra tendencia y ahí pensamos que podía haber un renacer de estos proyectos liberales. Lo que yo noto ahora, Dionisio, es que la gente está molesta con el que manda. No es un tema ideológico. Yo quiero más de lo que recibo, estoy totalmente insatisfecho y por lo tanto quiero cambiar al que está arriba. Y por eso vemos estos giros de un lado para otro en muchos de los países. Es muy raro que un gobierno sea reelegido, que la tendencia de ese gobierno sea reelegida. Y eso demuestra la insatisfacción de la gente. Por eso, presidente, es tan importante que la política funcione, porque es cuando la política funciona, cuando la economía crece, al menos lo suficiente para ir no solo dándole esperanza a los pueblos, sino además aliviando los problemas sociales. Argentina 2001, cuando hablabas del populismo y del daño que hacen estos personajes que hablan bien pero hacen mucho daño. En Argentina en 2001, que se vayan todos, ¿no? Y en una época que no tenía ni las sombras de gravedad que tiene la crisis que vive hoy América Latina. ¿Qué amenaza ves a las débiles democracias que están quedando en América Latina si no se corrigen estos graves problemas que causan el nivel de gravedad que tiene la democracia en América Latina? De acuerdo. Yo creo que un problema grave de América Latina es el tema de crecimiento. Crecemos menos de lo que debemos para abastecer las necesidades y el tema de la desigualdad y de la inequidad. Somos lamentablemente el continente más desigual del planeta y eso a la gente la molesta muchísimo y la revienta en muchos casos. Pasamos de las protestas de unos radicales a la radicalización de las protestas de prácticamente todo el mundo. El caso de Argentina, como tú lo mencionas, es muy lamentable. Están con una inflación que se calcula que terminará en el 100% anual y con índices de pobreza que bordean el 50%, y especialmente en los más jóvenes. Entonces eso es terrible. Y la política tiene que funcionar. De tantas definiciones de política, una que a mí me gusta mucho es esta. La política es una forma que tiene la sociedad para definir quién consigue qué y quién paga el precio. Y entonces, si no hay un acuerdo sobre eso, por supuesto que los gobiernos cambian, la violencia sube y la insatisfacción aumenta. Presidente, la incompetencia, la corrupción de quienes gobiernan en la mayoría de países en América Latina están llevando a estas crisis que estamos describiendo y las están llevando a extremos que no habíamos visto antes. Hoy tenemos casos como Venezuela y los países de ese eje que se consolidó como el socialismo del siglo XXI, pero también tenemos casos como el argentino, por ejemplo, que es uno de los países más ricos del mundo, pero también peor administrados del mundo. Y este virus, que es también un virus peligroso, que avanza desde México hasta la Argentina, acaba de caer Colombia en las garras de un proyecto que preside Petro, Boric en Chile, Pedro Castillo en el Perú, que claro, una izquierda, una centroizquierda democrática que respeta la norma democrática, que acepta y también respeta la alternancia en el poder, se pueden ir, pues bueno, alternando en el poder con un centro derecha, pero con un proyecto de Estado que va resolviendo los problemas con soluciones reales, no con este discurso destructivo. ¿Cuál dirías tú que es la llave o la entrada principal a iniciar pues, un rescate en América Latina que nos devuelva, como decíamos hace un rato, a la vida democrática? ¿Es posible que lo veamos en un relativo corto plazo? Es difícil porque las condiciones nos producen no un viento de cola, sino un viento en contra. Ahora mismo el crecimiento, cada vez que un organismo internacional revisa la meta de crecimiento, la revisa a la baja. No va a ser lo que se esperaba, va a ser menos. En todo el mundo, las economías desarrolladas, si allá exportamos y ellos crecen menos, obviamente vamos a tener dificultades. La sequía actual en Europa es una cosa terrible. En Centroamérica también tenemos problemas parecidos como ese. Si economías como la China, que compraba tanto y absorbía tanto, también tiene un crecimiento menor, nosotros terminamos pagando las consecuencias. Ahora, lo que pasa es, y coincido totalmente con la apreciación,
de que mientras juguemos con las normas de la democracia, que significa que una persona tiene un voto y que cada tiempo que la Constitución señala se produce una elección para cambiar un gobierno, si eso se respeta y se respetan las reglas del juego, que gane el que gana, no hay problema, de eso se trata. El problema es que muchos gobiernos que se alinean con el socialismo del siglo XXI, se autodenominan así, a una persona, un voto, le suman una tercera, una persona, un voto una vez, porque una vez que han sido elegidos, se atornillan al sillón presidencial y no hay manera de moverlos, porque dejan de respetar los mecanismos con los cuales llegaron arriba. Claro, y puede ser un caudillo o un caudillo que forma un grupo o una especie de organización que van pues, básicamente apoderándose del gobierno, del Estado y convirtiéndolo en su feudo, en su botín, que es otro fenómeno que estamos viendo en América Latina. Presidente Mahuad, en los minutos que nos quedan, así dolarizamos el Ecuador. Es un libro extraordinario, caso de estudio en universidades, hecho hace 22 años, liderado por ti, la dolarización del Ecuador. Uno de los elementos que ha tenido es que le ha dado unos niveles de estabilidad al Ecuador extraordinarios, a pesar del populismo de Correa y todos los grupos que quisieron apoderarse del Ecuador con este socialismo del siglo XXI que tanto daño está haciendo. O sea, no pudieron con eso porque el mismo pueblo lo defendió. El saldo ha sido muy positivo. Pero uno de los elementos, y es el que quería que comentaras, presidente, es la innovación. O sea, vamos en un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad que el ir pensando en monedas estables, como es el caso del dólar, en regiones mucho más grandes que en las que ya está, es una idea que tiene mucho sentido. ¿Cómo ves hoy aquel libro que refleja este gran liderazgo que ejerciste en el Ecuador el día que lo dolarizaste? Gracias por esos conceptos, Dionisio. 22 años después, da gusto revisar lo que ha ocurrido. Somos la economía que más ha crecido. El PIB del Ecuador está primero, seguido por el de Panamá, si lo tomamos a partir del año 2000. Tenemos el salario más alto de América Latina, $425. Sin embargo de eso, siempre se dice que si suben los salarios y un país no devalúa, y si tenemos el dólar, por supuesto no podemos devaluarlo en el Ecuador, caen las exportaciones, se dice que eso ocurre. En el caso de Ecuador, las exportaciones han crecido 7 veces y hay más de 700 productos nuevos que se han desarrollado. Y entonces por eso, porque la gente ha tenido más de 20 años con inflaciones de un dígito. Entonces el salario de un trabajador en enero es el mismo salario que en diciembre de ese año. El trabajador se convirtió en sujeto de crédito, pudo empezar a comprar sus cosas a plazos. Los comercios le daban crédito porque su salario era estable. Entonces se apuntaló lo que teníamos ahí embrionariamente como una clase media naciente, pudimos reforzarla. Y por eso la gente defiende al dólar. Nadie quiere oír cambiar de moneda, porque su vida se estabilizó. En lugar de macro devaluaciones, en lugar de tasas de interés por las nubes, en lugar de inflación encontraron estabilidad. Y esa es la gran contribución que yo creo que la dolarización le trajo al Ecuador. Ahora, ¿por qué se sostiene? Y ahí vamos un poquito al concepto. Yo creo que una buena política pública es como una mesa que tiene 3 patas. Buena y sostenible la política pública. La primera es técnica. Hay que hacer el trabajo con expertos del área, de la economía en este caso. Segundo, la aceptación social. Yo he creado una frase para eso, la pongo en el libro, se llama la prueba o el test del cuco. QCU por culturalmente y COCO por compatible. Es decir, cualquier política pública que uno quiera aplicar en un país tiene que ser culturalmente compatible con la realidad en la que la queremos aplicar. No se trata de copiar, de importar, de traer sin beneficio de inventario. Y la tercera es la viabilidad política. Volvemos a la pregunta anterior, Dionisio.
Si no hay un acuerdo político, si no hay un acuerdo de las élites de un país en tener una política de Estado, evidentemente eso se puede caer. Entonces, lo técnico más lo social más lo político. Y en este caso, la dolarización tiene 22 años, la paz con el Perú que mencionaste en la introducción tiene igual 23, ya va para 24 años el próximo año. ¿Y por qué no se han cambiado? Porque la gente siente los beneficios, porque estuvo de acuerdo cuando se adoptaron y porque no quiere volver a un pasado malo. Y porque América Latina cada día extraña más presidentes como tú, presidente Mawad. Nos queda un minuto y un poco menos, presidente, y vamos a proponerte que en otra entrevista más adelante hablemos de la capacidad de innovación que tendría en el mundo de la era exponencial en la tecnología, el tema de dolarizar economías de países como lo son la mayoría de América Latina, pero para en los 40 segundos que nos quedan, presidente, tal vez con 2 palabras, quisiéramos escuchar tu opinión sobre estos temas, lo cual es muy ambicioso. Tu opinión sobre la criminal invasión de Rusia a Ucrania, en 2 palabras. Demasiada provocación y muy poca diplomacia. Esa es una guerra que se pudo evitar y no llegar a esta criminal invasión que tú mencionas. ¿Cómo afectaría o cómo puede afectar a América Latina esta crisis? Te doy el ejemplo de Ecuador. Para nosotros, Rusia más Ucrania han sido el 4º mercado de exportación. Imagínate cómo nos está impactando. Y eso es verdad para toda América Latina. ¿Ves una crisis alimenticia en el mundo, sobre todo en 2023, por todas las dinámicas que estamos viendo? Pienso que hay un riesgo enorme por las sequías, por el cambio de clima, por las guerras, por las consecuencias de la pandemia. Siempre hay que estar atentos a eso. Se podría dar, pero también se puede evitar. Presidente, sin duda alguna el mundo vive una época muy grave y probablemente la peor desde la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que estamos viendo y viviendo. Es importantísimo el que estadistas como tú estén presentes, dando ideas, haciendo reflexiones y sobre todo liderando las discusiones que se deben tener hoy para de alguna manera rescatar el mundo que estamos viviendo. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.